Buenas noches, este video explicativo es para presentar el proyecto de ecuaciones diferenciales ordinarias que corresponde al grupo de Francisco Pacheco, Dilson y Grecia con respecto a la ley de enfriamiento de Newton. El presente proyecto tiene como objetivo principal la implementación de métodos numéricos para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias implementando la ley de enfriamiento de Newton. Este análisis experimental como combina la temperatura de un objeto cuando se encuentra en ambiente con la temperatura constante. Para ello, la ley de enfriamiento de Newton establece que la rapidez con la que un cuerpo se enfría es proporcional a la diferencia entre la temperatura del cuerpo y la temperatura del ambiente. Para esto se realizó una ecuación diferencial ordinaria basándonos en la ley de Newton y a la vez en realizar un desarrollo con el sistema de adquisición de datos utilizando un sensor de temperatura. A su vez, creamos dos programas que facilitan la comprensión del el proyecto y de acuerdo a los materiales y la validación experimental de los modelos matemáticos. Continuamos con la conexión de Arduino y programación, cómo es que se traslada los datos por medio de un sensor hacia la computadora. Bien, utilizamos dos librerías, uno es directamente para el sensor y otro es para las temperaturas. Entonces, utilizamos un tiempo de 0 segundos, es para obtener la temperatura ambiente, y hacia el intervalo de 30 segundos para obtener nuestro primer dato. Entonces, aquí creamos dos ciclos, uno es para la medición inmediata, donde ordena el sensor que mida temperatura, después obtiene la temperatura del primer sensor conectado. Se usa un índice cero porque puede haber varios sensores en la misma línea, y de ahí se mide cada 30 segundos. El otro ciclo es la descripción de cuánto se tarda para trasladar el valor obtenido. En este caso, eh, después de la primera medición, que sería el sensor del cero que se guarda dentro del TEMPSE para trasladar el dato. De ahí se vienen las conexiones. Está conectado en el pin 2 del Arduino, donde utilizamos una entrada de 5 voltios y el ground. Para esto, para la obtención de datos, utilizamos una interfaz para ya tener todo en un solo interfaz. En este caso, hicimos un historial de mediciones, un temporizador y, y un graficador de las mediciones que hicimos. Para esto voy a enfocarme principalmente en la librería Trading, ya que es la que nos ayuda a tener los datos paralelamente. ¿Qué significa esto? Que mientras va tomando datos no afecta a la interfaz principal. Y también ahí podemos ver que en donde dice COM11 es para la configuración del puerto y la velocidad en la transferencia de datos y una inicialización de algunas variables. ¿Por qué me enfoqué más en la otra librería? Porque aquí es donde se hace la magia, donde todo funciona. Aquí inicializamos tres variables globales, que es uno para ¿cómo se llama? La medición de la temperatura actual, el ambiente y la primera medición. El start time solo mide el primer tiempo. Luego se hace un ciclo en el que se hace como sea una decodificación del dato que recibe del Arduino hacia la computadora. Ahí lo decodifica, lo vuelve de números a texto, a string, y quita los espacios y luego lo mete a un arreglo de caracteres tipo float. Luego hace una resta entre el tiempo inicial con el actual para así ya meterlo también en otro arreglo. Luego se meten a dos arreglos en temps y times, que es lo que nos ayuda a graficar después. Y hay dos ifs, donde uno es el para el ambiente detectado, el primer ambiente detectado, y el otro es para la primera medición. Y luego va imprimiendo ahí, ¿cómo se llama? Como la medición actual, y se mantiene constante el ambiente y la primera medición. Continuamos con las pruebas. Utilizamos tres tipos de materiales.
Primero está el plástico y podemos observar que iniciamos la lectura generando la primera temperatura, que es el del ambiente, donde todavía no se inserta el sensor, solo se toma el primer dato. De ahí insertamos el sensor, después de los 30 segundos genera el primer dato. En este caso el primer valor registrado lo descartamos porque ya que el sensor no había alcanzado el equilibrio térmico con el líquido, entonces hasta el tercer dato se toma como la temperatura actual, que sería el primero, y así sucesivamente. Entonces cabe recalcar que para generar la gráfica se necesita mínimo dos valores obtenidos. Va generando los datos cada 30 segundos y de ahí generamos la gráfica. Esta es la gráfica y de ahí pasamos con el material de vidrio. Sí, para el material de vidrio igual, se toma la primera temperatura, que es el ambiente, luego, luego ya se espera los siguientes datos. Entonces aquí ya podemos ver cómo se grafica con la temperatura ambiente y así queda. Finalmente, con el cerámico, también la primera medida es la temperatura ambiente. La segunda se descarta y la tercera ya se empiezan a tomar como temperaturas del líquido. Dependiendo del material en el que esté el líquido, también va variando la temperatura y es lo que logramos observar en los resultados de la gráfica comparado con el modelo físico utilizado. Finalmente, después de algunas pruebas, se logró realizar la gráfica, que es la que se muestra. Finalmente, después de este proyecto, logramos finalizar que el modelo físico de la ley de Newton nos ayuda a verificar de manera correcta y constante los comportamientos de la temperatura dependiendo del objeto en el que se encuentren. Logramos notar el comportamiento que dependiendo, por ejemplo, si es en cerámico, este tarda más en enfriarse que en otros. Al momento de pasarlo a un modelo matemático, pudimos ver que sí, de manera efectiva, logramos medir de acuerdo con los sensores realizados y con el modelo de la interfaz utilizada por nosotros y realizada por nosotros. Gracias.